Encima yo soy re llorona. Bueno, los invito a que vamos a orar antes de leer la palabra. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias porque nos regalaste un día más de vida, gracias porque sin merecerlo, Señor, tu amor siempre se extiende a nosotros, tu gracia. En esta hora queremos dejar nuestro corazón en tus manos, te pedimos perdón si hemos cometido algún pecado, Señor, si hemos entristecido tu corazón. Te pedimos que nos ayudes cada vez a ser mejores, Señor, y perdónanos por nuestras acciones, perdónanos, Señor, si te hemos fallado. En esta noche queremos que hables a nuestro corazón y que lo que vamos a escuchar que pueda marcar nuestras vidas y saber que eres tú el que nos está hablando. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios, que es, la Biblia, ¿no? La frase, ¿no? La palabra de Dios, la palabra de Jehová, o incluso simplemente la palabra, se refiere a una diversidad de cosas en las Escrituras, ¿sí? Se refiere a las formas en que Dios se comunicaba y que se sigue comunicando. Sabemos que Él antes, cuando andaba con Adán y Eva, Él hablaba con ellos, ¿sí? Dice que Él los visitaba, Él hablaba, Él caminaba con ellos. Después vemos que a medida que va pasando el tiempo, Él se va revelando de distintas maneras, ¿sí? Él habla por medio de profetas, Él habla por medio de señales, Él habla por medio de un montón de cosas. Y a nosotros, ¿sí? Hoy lo que tenemos es la palabra escrita, ¿sí? Que no por eso deja de ser menos, sino que sigue siendo la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios no es estática, sino que es dinámica, es poderosa. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos con la primera parte. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es algo que no tiene vida, sino que acá lo está diciendo, es viva y es eficaz. Nos sirve para nuestras vidas. Vamos a ir a Salmos, capítulo 33, versículo 6. Salmos 33, Salmos capítulo 33, versículo 6. Y dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vamos a Hebreos, otra vez, 11:3. Vamos a ver cómo se relacionan estos dos versículos. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra no solamente es viva, no solamente es eficaz, sino que es creadora, porque es palabra de Dios. Cuando
Dios estaba ordenando y creando, ¿sí?, el mundo, dice que Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, háganse los animales que vuelan, los animales del mar. Dios dijo, sepárese las aguas de la tierra. O sea, Dios dijo. Tenemos una palabra que crea. La palabra de Dios es creadora. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Podemos ver que la palabra da fruto. Y una vez que la escuchamos, empieza a trabajar en nosotros. Es inevitable. Esa palabra viva, esa palabra poderosa, no vuelve a Dios, porque Dios ya la dijo, sino que viene a nosotros. Por eso es importante prestar atención a la palabra, porque en todo momento necesitamos esa palabra de Dios. En cualquier momento Dios nos trae a memoria, nos trae a recuerdo, y esa palabra da fruto en nuestras vidas. Y vamos a estar hablando un poco de cuál es el propósito de la palabra de Dios. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra poderosa, no es solo palabras, que a veces tristemente nosotros solo decimos palabras sin sentido. A veces prometemos algo y no lo cumplimos, somos seres humanos, fallamos, qué sé yo, inventamos, lastimamos con nuestras palabras. Ahora, la palabra de Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Vamos a ir a primero vamos a ir a 2 de Timoteo 3:15. No, está bien. Juan 20:31, perdón. Y después vamos a 2 de Timoteo 3:15. Juan 20:31. Se me perdió Juan. Juan 20:31 dice, se me perdió acá. Ahí está. ¿Lo encontraste? Bueno, ahora lo leemos. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El principal propósito de la palabra de Dios es que podamos conocer a Jesús. Muy bien, Benja la encontró. El principal propósito de la palabra es que podamos conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? El que revolucionó la historia. ¿Quién es Jesús? El que vino a traer vida, el que vino a traer una nueva relación con Dios. Es el que entregó su vida en una cruz. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Muy bien. Que murió en una cruz para salvarnos, pero resucitó para darnos vida eterna porque lo necesitábamos.
En la palabra podemos encontrar la vida de Jesús. Podemos encontrar todo lo que Él hacía. Incluso podemos encontrar que Jesús nos entiende. Porque si leemos su historia, dice que Él sufrió hasta lo sumo. O sea, todo Él pasó. Todo lo que nosotros hoy vivimos, angustia, tristeza, soledad, dolor, hasta lo escupieron, le tiraron piedras, lo latigaron, le clavaron una corona de espinas. O sea, si alguien dice Jesús no me entiende, es porque no ha leído la historia de Jesús. Porque Jesús pasó todo lo que nosotros pasamos en algún momento. También alegrías, también, pero muchas veces estuvo pasando momentos difíciles hasta lo sumo. Antes de ir a la cruz, Él dijo, si puedes, pasa de mí esta copa y que yo no la beba, pero que se haga tu voluntad. Él sabía que le iba a doler. Porque no era un superhéroe, no sé, Superman, que las balas no le pegan. No, era carne y hueso cuando estuvo en esta tierra. Y Él sentía, si se clavó una espina, no es que, no sentía nada, Él caminaba sobre las espinas. No, Él si se pinchaba con una espina, obviamente que le dolía. Porque era como nosotros cuando estuvo en esta tierra. Entonces, primero, el primer propósito de la palabra es conocer más a Jesús. Conocer ese amor que Él tenía, cómo era Él. ¿Y para qué Dios quiere que nosotros lo podamos conocer? Justamente para que podamos aprender de Él. Porque somos humanos, cometemos errores, nuestra naturaleza ya tiene incorporado el mal, ya tiene incorporado el siempre tratar de menospreciar, el siempre tratar de ser, no sé, los únicos, que nos creemos grandes cosas. O sea, siempre está en nosotros eso. Ahora, Jesús nos muestra con su propia vida lo que Él era y cómo Él actuaba con la gente. Entonces, Dios quiere que nosotros podamos aprender de Jesús. Por eso nos dejó en la palabra su historia. En 2 de Timoteo 3, capítulo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La palabra nos puede hacer sabios para poder tener la salvación. No solamente por leer la palabra vamos a ser salvos. No solamente por leer la palabra quiere decir que tenemos el cielo ganado, no. La palabra nos guía, nos muestra, nos enseña cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero sabemos que la única manera, obviamente, de ser salvos es por medio de Jesús. Es aceptando a Jesús en nuestras vidas. No porque nos leamos la Biblia de tapa a tapa quiere decir que ya soy salvo, no. Esto es conocimiento y es palabra de parte de Dios para nosotros, para crecer, para avanzar y para fortalecer más nuestra relación con Dios. Y el versículo 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que tiene todo para nosotros. Todo.
Ese es otro de los propósitos, que nosotros podamos encontrar lo que necesitamos, que nos pueda enseñar, que nos pueda redarguir, que nos pueda hablar, que nos pueda retar para si estamos haciendo algo mal, que nos pueda mostrar. Pero si nosotros no vamos a la palabra, no vamos a saber cuál es el propósito de Dios también para nosotros. Y no vamos a saber cómo tenemos que manejarnos, cómo tenemos que conducirnos. En la palabra encontramos lo que necesitamos. ¿Estamos necesitando algo? Vayamos a la palabra. ¿Estamos necesitando aliento? Vayamos a la palabra. Hoy tenemos Google, podemos poner versículos que hablen de aliento, versículos que hablen de victoria, versículos que hablen de vencer el temor, versículos que hablen, no sé, de cualquier cosa. De descanso, de alivio, de perdón, de gracia, de misericordia, de amor. Y encontramos lo que necesitamos. Ese es el propósito de la palabra, de que podamos encontrar todo lo que necesitamos ahí. ¿Para qué? Para tener una buena enseñanza. Porque podemos leer 10.000 libros, pero ¿cuál es la enseñanza correcta? La que está en la palabra de Dios. Y también Dios se va revelando a nuestras vidas por medio de la lectura de la palabra. Él va mostrándonos lo que Él tiene para nosotros. Vamos a 1 de Timoteo 1:5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La meta suprema de toda instrucción de la palabra de Dios no es el conocimiento bíblico en sí, sino una transformación moral interior que se expresa con amor, pureza de corazón, limpia conciencia y fe no fingida, es decir, sin hipocresía. El concepto bíblico de enseñanza y aprendizaje no tiene como fin primordial impartir conocimiento ni preparar en lo académico, sino producir santidad y una vida piadosa que se conforme a los caminos de Dios. Sabemos que como humanos nos cuestan un montón de cosas y hay cosas que tenemos que trabajarlas. Porque todos tenemos cosas para aprender, para mejorar, para cambiar. Ahora, si tratamos de hacerlo solos, va a llegar un momento en que no vamos a poder, porque nuestras fuerzas se terminan. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios, Él dice que nos va a enseñar y que el propósito de su palabra es que nosotros podamos tener una vida de amor, de pureza, que podamos cada vez ir teniendo más esas cosas en nosotros. ¿Es un desafío? Obvio que es un desafío. Pero yendo a la palabra y acudiendo a Dios todos los días, Él nos va a ayudar a poder lograr que en nuestra vida puedan haber esas cosas. En Romanos 12, 1 y 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es mala la voluntad de Dios. A veces nos incomoda.
pero es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al tener un cambio en nuestras vidas, en nuestra mente, pero ¿qué pasa? La Biblia no nos va a perseguir por ahí para que nosotros la leamos, no es que tiene patitas, o sea, es viva la palabra que está ahí, ¿no? Pero no es que cuando nosotros vayamos caminando, la Biblia va a venir, no, como no me leíste hoy, léeme, no, nosotros tenemos que tomar esa acción. La Biblia es, o sea, esto es un libro. Se le pueden, qué sé yo, se me cae un vaso de agua, se pueden romper las hojas, puede pasar lo que sea. Ahora, esto se puede deshacer, pero lo que está dentro, la palabra que fue escrita, inspirada por Dios mismo, no se va nunca. No pasa ni una tilde, ni una jota, ni una coma, nada. Es la palabra que permanece para siempre, pero nosotros tenemos que tomar esa acción para conocer más, para poder empezar a trabajar nuestras vidas, para poder cambiar, que obviamente nos cuesta. Ahora, cuando nosotros dejamos por mucho tiempo de leer la palabra, de orar, ¿qué pasa en nosotros? No empiezan a producirse cosas lindas. Cuando nosotros empezamos a alejarnos más de Dios, es como alejarnos de ese calorcito, de ese fueguito, nos empezamos a enfriar, nos empiezan a brotar, empieza a salir el indio, ¿no? Como dice, o sea, empieza a brotar nuestra humanidad con sus cosas desagradables, con sus malos genios, con el mal carácter, con el mal humor. Ahora, cuando empezamos a acercarnos más a Dios, a la palabra, algo empieza a pasar. Y aunque cuesta, pero algo empieza a pasar. Y no es de un día para el otro, no es que yo me oro, Señor, ayúdame a ser bueno, o ayúdame, no sé, a no gritar tanto, y me acuesto y al otro día me despierto, ay, hola. No, qué sé yo, de repente me agarró y grité y... O sea, es un día a día. Cada día trae tu propia afán, cada día trae sus propias cosas. Pero depende de nosotros el ir acercándonos a Dios un poquito más, el ir leyendo la palabra, el ir viendo qué cosas tan maravillosas encontramos en la palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos a ver otro de los propósitos. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se produce por el oír la palabra de Dios. Entonces, otro de los propósitos es aumentar nuestra fe. Si nosotros no leemos ni siquiera un versículo en algún momento de, no sé, nuestro día o en 2 días o en la semana, y nuestra fe va a ir perdiéndose. Y ahí nos vamos a ir dando cuenta, o sea, dependiendo de nuestra confianza, no, dependiendo de nuestra fe en Dios, es como estamos también con Dios. Entonces, la fe es por el oír la palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va decayendo. Entonces, sí tenemos por ahí una fe humana, pero la fe humana se desvanece rapidísimo. Ahora, la fe que tenemos en Dios es fuerte, es poderosa y nos ayuda a vencer cualquier cosa que venga a nuestras vidas, porque es como una fuerza que brota de nosotros cuando aún estamos quizás en lo último, pero ahí esa fe que se produce por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos congregarnos, por eso es importante que nosotros podamos escuchar la palabra, pero también tenemos que tener cuidado de quién escuchamos la palabra. Siempre tenemos que tener cuidado cuando alguien habla de la palabra, porque a veces nos pueden engañar. Entonces decir, Señor, ayúdame, guíame, mostrame, y si está basado en la palabra y no se van por ahí, que hoy tristemente muchos lo hacen, es el lugar correcto, y que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas. Entonces,
estudiar la palabra, como estamos haciendo los jueves, como estamos haciendo los martes allá en Comodoro. Estamos estudiando la palabra de a poquito, estamos viendo los versículos y es muy enriquecedor porque crecemos, porque avanzamos, porque nos acordamos de quizás un montón de cosas que habíamos olvidado. Entonces es re importante conocer la palabra. Vamos a Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otro de los propósitos es aumentar nuestra esperanza. Es esa confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. La esperanza es eso que está ahí, que nosotros creemos, deseamos, anhelamos. Bueno, en Dios, por medio de la palabra, esa esperanza se hace viva, se hace real, se hace poderosa y nos mantiene firmes. Obviamente, siempre que sea para algo bueno y siempre que sea algo guiado por Dios, ¿no? Entonces, la palabra nos mantiene con la esperanza de saber que tenemos a alguien que está atento a nosotros, alguien que nos ama, alguien que no nos deja, alguien que está peleando nuestras batallas, alguien que va adelante con nosotros. Como estuve con Moisés, yo estaré también contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea, podemos tener esa esperanza de que Él va con nosotros. Y pase lo que pase, Él se encarga de nuestras vidas y de nuestras situaciones. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 12, y ya vamos a ir terminando. Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Santiago 1:23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Relacionando estos dos versículos, la palabra dice que es como espada de dos filos. Y cuando nosotros leemos la palabra, no solo es como espada que dice que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, o sea, llega a lo más profundo, allá, donde nadie más puede llegar, la palabra llega. Eso es inevitable. Por eso, no sé si en algún momento les ha pasado de escuchar una palabra y que pero como que les ha traspasado el corazón. Y uno se queda sorprendido, pero es así, te toca tan adentro, porque es palabra de Dios. Es como una espada que juzga las intenciones, los pensamientos del corazón. Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo lo conozco, dice Dios. Yo conozco el corazón de cada uno de ustedes.
Y de la única manera en que yo pueda llegar a romper todo lo que hay ahí es por medio de la palabra. ¿Y qué pasa? Nos deja en evidencia porque es como un espejo también la palabra. Cuando vamos a un espejo nos damos cuenta que estamos medio despeinados y por ahí a veces, bueno, salimos así nomás a la calle con... Bueno, no creo, ¿no? Que, bueno, igual acá con el viento es como salir despeinado es como normal, pero en realidad entrar despeinado en lugar es normal, no salir despeinado. Pero nos arreglamos cuando nos miramos al espejo, nos damos cuenta, nos miramos, o sea, a ver qué tenemos, qué no... Ahora, dice que aquel que lee la palabra y solamente la toma como así nomás, es como una persona que se mira al espejo, que se ve el mechón que está así ¡pium! Para el otro lado y no le importa, sale igual y se olvida. Entonces, ¿qué pasa? Nos pone en evidencia la palabra, nos pone en evidencia. Saca a relucir nuestras debilidades, saca a relucir nuestras flaquezas, porque habíamos escuchado que la palabra sirve para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para exhortarnos, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, la palabra también nos juzga y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Pero vamos a ver qué dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si bien la palabra nos deja en evidencia con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, con nuestros errores, con todas nuestras cosas, pero aún en esas cosas, si nosotros dejamos que Él obre, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No tenemos excusa para decir, no, Dios no puede usar mi vida, no, yo soy poca cosa, porque acá mismo nos dice, no está diciendo, mi poder se perfecciona en tu fuerza, mi poder se perfecciona en tu buena situación económica, mi poder se perfecciona en tu salud, no, dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y creo que todos acá somos seres humanos y todos tenemos debilidad. Entonces el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Para qué? No para enaltecernos a nosotros, para mostrar su gloria, su poder, su amor por sobre todas las situaciones. ¿Y para qué? Para que en medio de esas debilidades nosotros podamos acercarnos más a Dios. Para crecer, para avanzar, para que Él pueda romper aquellas cosas que nos impiden ser libres en nuestra vida. Entonces, el gran propósito de la palabra no es destruirnos. ¡Ay, qué malo! Mirá lo que dice acá en la palabra. No, al contrario, siempre la palabra nos inspira y nos lleva a ser mejores. El propósito de la palabra no es destruirnos, sino es hacernos crecer, es hacernos ser mejores cada día. ¿Nos va a costar? Sí nos va a costar, porque hay un montón de cosas que nos van a dejar en evidencia. Le pasó a David, cuando se mandó la macana que se mandó y fue Samuel y dijo, mirá David, había un hombre que tenía una ovejita, que ya hay que cortarle la cabeza, ese sos vos. Y David se quedó chiquitito porque fue cacheteado y abofeteado por Dios, porque no quería reconocerlo. Pero no era para maltratarlo a David, sino para que David se dé cuenta del error que había cometido y que pueda humillarse delante de la presencia de Dios y que pueda decir, perdóname, Dios. Y Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón.
¿Era por su fuerza? ¿Era por la riqueza que tenía? ¿Era por los ejércitos? No, fue por la actitud de arrepentimiento, de venir rendido. Quizás se habrá hasta tirado de panza llorando, no sé cómo habrá hecho, pero fue confrontado por Dios. Y si leemos las historias, muchas veces Dios confronta a las personas. A Moisés, pero no sé hablar. Yo no te dije que tenías que saber hablar. Yo dije que iba a usar tu vida para sacar a mi pueblo. Vos no te preocupes, no sabés hablar, yo te pongo una persona al lado tuyo que hable por vos. Yo te necesito a vos para guiar mi pueblo. O sea, Dios siempre por medio de su palabra intenta que nosotros podamos ser mejores. Por eso si la palabra nos duele, está bien que duela. Está bien que duela, porque es bueno, porque eso quiere decir que hay algo en nosotros que tenemos que mejorar y cambiar. Pero no nos quedemos solamente con, ay, me dolió la palabra. Hagamos algo con eso. Porque si en algo nos tocó ahí en el corazón, es porque algo tenemos que mejorar. Y de la única manera que vamos a mejorar es con la palabra de Dios. Démosle más valor a la palabra de Dios. Y prestemos la atención a esas cosas que Él habla, a las historias, a los eventos, a los versículos, que por ahí uno lee así nomás y son importantes los versículos. Hay un versículo que Benja lo sabe de memoria: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Es tremendo ese versículo, es muy profundo. En paz me acostaré, lo está declarando, y dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Él tiene esa paz para nosotros que necesitamos, pero tenemos que declararla y creerla. No solo declararla, sino que también creerla, afirmarla en nuestro corazón. Y esa palabra se hace viva, se hace real y se hace poderosa para trabajar en nosotros y hacernos cada vez mejores. Vamos a estar orando. Papá Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque una vez más hablas a nuestras vidas. Gracias porque nos mostrás que tu palabra es maravillosa, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder entender que lo que querés con tu palabra no es destruirnos, sino que es levantarnos para que tu gloria pueda manifestarse en nuestras vidas y para que puedas, Señor, mostrarte a otros también por medio de nuestras vidas. Para que podamos ser mejores, para que aquellas cosas que tenemos, Señor, que quizás cambiar o mejorar, que la podamos hacer pero tomados de tu mano, no solos, porque tú no nos dejas solos. Así como estuviste en medio de la tormenta con Pedro cuando estaba cruzando el mar, no lo dejaste solo, lo agarraste de tu mano y lo levantaste en medio de toda tormenta. Así queremos aferrarnos a ti con todo nuestro corazón y saber que tu palabra es la que habla nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos más a la palabra y acercarnos más a ti, a poder tener una relación contigo, porque sabemos que esto no se trata de religión, ni de solamente conocer lo que dice la Biblia, sino que se trata de una relación de amor contigo, Señor. Esa relación que solamente se produce en nuestro corazón, pero cuando eso pasa, cosas buenas empiezan a pasar en nosotros. Ya no podemos ser iguales, algo empieza a cambiar, algo empieza a mejorar. Gracias porque una y otra vez hablas a nuestras vidas. Queremos rendir todo lo que somos a ti y que cada palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Te entregamos todo lo que somos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.